Lo siguiente es una secuela. Igualanon. Este episodio llega gracias a Tatuajes Quique Viana. Ubícanos en Instagram como @VianaQuique. Los desprogramates. Jaque mate, pintados a mano y sin censura. Envíos a todo el plano. Laberinto del gremio perdido. Flor en el muro agrietado. Te arranco de las grietas. Te sostengo aquí en mis manos, florecilla con todo y raíces. Si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en todo, sabría qué es Dios y qué es el hombre. Tennyson. Capítulo 1. Los misterios de las catedrales. Hay un gran laberinto delante de nosotros lleno de rincones y grietas. Estamos en búsqueda de pistas ocultas para obtener una mejor comprensión de la arquitectura medieval, y por qué se originó en la Edad Media. ¿Qué significa una mejor comprensión? Bueno, todo comenzó con dos franceses, ¿no? Mr. Fulcanelli nos dijo que en las catedrales una vez hubo un misterio, y el señor Víctor Hugo nos dijo que la arquitectura clásica que surgió durante el Renacimiento de 1400, y reinó hasta principios del siglo XIX, tenía una agenda fija para reemplazar y, a su vez, destruir la arquitectura medieval de la Edad Media. Juntos estos dos franceses sugieren que la arquitectura medieval tenía un secreto, una fuerza en nuestro mundo que no querían que supiéramos. Así que vamos a ponerlos a prueba. ¿Existe un secreto perdido? ¿Podría Fulcanelli tener razón? ¿Realmente las catedrales encierran un gran misterio? Bueno, te lo puedo decir ahora mismo. Fulcanelli no tenía razón. No hay secreto perdido y las catedrales no encierran un misterio. Encierran muchos. Así es. Los misterios de las catedrales. En plural. ¿Conoces la arquitectura medieval, no? Por supuesto que sí. Si estuviéramos jugando un juego de asociación de palabras y escogiéramos la palabra medieval, gritarías: caballeros a caballo, dragones, castillos, fosos, reyes. Y si dijera la palabra gótico, apuesto a que gritarías lo siguiente: oscuridad, fantasmas, cementerios, monstruos, mal maquillaje. Y si escojo catedral, quizás dirías: gárgolas, agujas, Dios, campanas, oración, coros, santos. Viste, la tercera, catedral, da mejores resultados. Pero si combinas las dos, catedrales y gótica, ¿qué te queda? Una sombra oscura sobre una estructura de inspiración divina. Un estereotipo ligeramente problemático y confuso que tiene una formulación histórica larga, diría yo, deliberada. ¿Conoces muchas arquitecturas malvadas y góticas? Sé que sí. Esas maravillas imponentes de la geometría, hechas en piedra, entraron en nuestro imaginario colectivo hace ya mucho tiempo. Acechan los parámetros brumosos de Cumbres Borrascosas y de Jane Eyre. Dieron a luz monstruos como Frankenstein y Drácula. Invocan a los espíritus en Y la Dama de Negro y Otra Vuelta de Tuerca. Sus aposentos contienen retratos diabólicos como el de Dorian Gray. Habitan reinos de fantasía, donde dragones, hombres, elfos, orcos y hechiceros luchan por anillos mágicos. Hechas por la misma cantería que la empuñadura de la espada del rey Arturo. El estilo arquitectónico medieval estimula la imaginación mejor que ningún otro estilo. Las catedrales, abadías e iglesias. Si vives en Europa, no necesitas aventurarte muy lejos hasta encontrar una.
particularmente si vives en un país como Inglaterra. No creo que llegues a viajar más de 10 millas sin ver una en tu horizonte. Agujas y torres perforan los cielos crepusculares, como si se tratase de espadas invertidas pertenecientes a los reyes caídos de Merciam. En ciudades como Lincoln, Lichfield, York, Wells, Gloucester, Peterborough, las catedrales tientan y hacen señas a la imaginación de una persona. Dicen, ven conmigo. Acompáñame, atravesando los callejones neblinosos de un tiempo perdido, hacia una era en la cual, tal vez, Inglaterra no haya sido parte de un reino destruido, sino de algo completamente diferente. Pero, ¿sabías que a pesar de su reputación estereotipada como escenarios para lo macabro y espeluznante, muchos solían estar pintados por dentro? No estoy mintiendo. En algunas piezas del Renacimiento gótico del siglo XIX rinden homenaje a los estilos pintados en el pasado. Muchos interiores de estas estructuras divinas eran un caleidoscopio de colores brillantes. Y si tienes un buen ojo para eso, aún hoy puedes ver restos de pintura en muchas de las estructuras. A veces es más obvio. A veces es sutil. Y a veces es casi imperceptible, desgastada hasta no ser reconocida. Verdes, azules, amarillos, rojos, pinturas coloridas que no son enfatizadas en los cuentos de fantasmas, ¿verdad? Y lo que es aún más asombroso, si comienzas a visitar muchas estructuras medievales notarás algo. La piedra exterior, especialmente en el norte y el oeste, que da a los exteriores está muy envejecida, como era de esperarse. Si una catedral tiene más de 700 años, es de esperar que el tiempo haya dejado su huella, especialmente en los lugares que no reciben mucho sol. Pero si te aventuras dentro, verás que los interiores, los pilares y las columnas, etc., no han envejecido de forma tan dramática. ¿Y por qué? Debido a que no estaban expuestos a los elementos, el clima exterior. Entonces, ¿por qué desapareció la mayor parte de la pintura? No fue el tiempo, no, fue borrado por el hombre. ¿Por qué? ¿Podría la pintura haber contado cierta historia? ¿Una historia diferente quizás? ¿Y pintada por quién? Bueno, eso es obvio, ¿no? Los artesanos, el carnicero, el panadero, el candelero, el curtidor, el pintor, el zapatero, el apócrifo, el carpintero, el tejedor. El masón. Estos son gremios de la época medieval. El masón medieval no era un improvisado con un mazo y un cincel. Eran artesanos extremadamente hábiles y a la vez arquitectos, ingenieros constructores, artistas y visionarios con una audacia y coraje como ningún otro. El sistema de albañiles medievales tenía 3 clases jerárquicas: aprendiz, oficial y maestro masón. El maestro constructor supervisaba una legión de diferentes artesanos y todos trabajaban en conjunto para completar diferentes aspectos de estas magníficas estructuras. Y en la búsqueda de parches de pinturas descoloridas, puedes tropezar con algo más no menos extraordinario: la firma del constructor en la piedra. Por lo general son de pequeñas formas geométricas. Cada forma es una marca individual específica del constructor. Significa que un constructor en particular cortó ese bloque. Cazar estas firmas es lo que más disfruto. A veces, los sitios documentan todas las firmas de los constructores y pueden mostrártelas, pero la mayoría de las veces tienes que buscarlas. Se trata de reducir la velocidad y empezar a mirar más de cerca.
a veces de lejos. Un arco es solo un arco. Pero si realmente observas, puedes ver rastros del proceso de trabajo, piedras individuales numeradas que indican su ubicación prevista en el arco. Los rincones y grietas de la mampostería real. Southwell Minster es una de mis estructuras medievales favoritas de todos los tiempos y contiene uno de los tesoros más impresionantes del mundo. Su Capitolio octagonal. Si puede, no espere, vaya y vea por sí mismo. Las hojas de Southwell. La obra de piedra más fina de toda Inglaterra. Esto no es solo un tallado naturalista, es una bóveda llena de secretos dentro de un bosque de piedra aún más grande. Las hojas, frutos, flores van acompañadas de animales. Sabuesos atrapando cabezas, pájaros posados, hojas de botones de oro, de arce, de ajenjo, de vid, de roble, de espino, de hiedra, el espino. Una rosa que florece en la pared de granito. Mira los sublimes arcos en los capitolios. Cada pieza de piedra es un bloque y los masones han tallado las hojas del mismo bloque de alguna manera huecas en el espacio detrás de ellas. Observe esa bóveda de crucería y su pieza central. Y cada vez que la visitas descubres algo nuevo, está lleno de sorpresas escondidas. Por ejemplo, este Capitolio guarda un secreto, y tienes que sentarte y mirar hacia arriba para descubrirlo. ¿Qué hay encima y detrás de las hojas del Capitolio? 2 cerditos de piedra escondidos en el pasto. Y no es solo en Southwell. La atención al detalle naturalista se encuentra en toda la mampostería medieval y gótica. Incluso vemos honras en las piezas revival. Mira las mariposas descansando sobre las hojas, abejas zumbando y loros anidando sobre el follaje. Siempre hay una sorpresa esperando a ser encontrada. ¿Ves esta pequeña pepita de piedra justo aquí? Es un ratoncito. ¿Y qué nos dice esta reverencia hacia el mundo natural? Confirma la afirmación de Francis y Joseph Giles de que, aunque San Agustín creía que el hombre podía percibir mejor a Dios directamente a través de la fe, la mayoría de los pensadores medievales eran seguidores de una tradición alternativa, la de Boecio, que creía que el conocimiento de Dios podía obtenerse mediante el examen de la belleza y el orden del universo. ¿Cómo escribió Boecio? Los hombres de razón buscaron las causas de las cosas. ¿Por qué los vientos que suspiran irritaban las aguas del mar? ¿Qué espíritus alteran el mundo estable? ¿Y por qué el sol sale del este para caer bajo el océano occidental? ¿Qué es lo que templa las gentiles horas de la primavera? ¿Qué hace que el otoño fértil fluya con uvas que revientan en un buen año? Se trataba de las causas secretas de la naturaleza. ¿Podría ser esto cierto? ¿Realmente creían los europeos medievales que la mejor manera de percibir a Dios es a través de la contemplación del mundo natural? Donde el viento agita las hojas, allí está Dios. En el sonido que emana del arroyo al recorrer los peñascos pedregosos, allí está Dios. Las causas secretas de la naturaleza. Y luego está el misterio del hombre verde, una figura de un hombre anónimo con un rostro hecho o inextricablemente atado con las hojas. Se encuentra en todas partes en la arquitectura medieval, generalmente escondido en algún lugar fuera de la vista. Es el dónde está Wally de la arquitectura medieval, y puedes divertirte viajando de un sitio a otro tratando de encontrarlo. Pero, ¿qué representa? ¿Un dios pagano? ¿Un espíritu del bosque? ¿Un demonio? Aquí está en Southwell, con hojas saliendo de su boca. Hay muchos hombres verdes que se encuentran dentro de esta sala del Capitolio. ¿Es un demonio pagano? O tal vez sea un recordatorio,
Como dice Nigel Coates, del vínculo elemental entre el hombre y la naturaleza. Venimos de la tierra y volvemos a ella. O como dijo Tennyson, acerca de su pequeña flor. Si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en el todo, podría entender qué es Dios y qué es el hombre. Son las causas secretas de la naturaleza. Pero no te muestran el tallado naturalista en las películas de terror, ¿verdad? ¿Y sabías que muchas, no todas, pero muchas catedrales, ministerios, abadías e iglesias están alineadas cardinalmente, especialmente en Inglaterra? El coro suele ser una línea que apunta hacia el este y la nave apunta hacia el oeste. ¿Por qué sería así? Algunos escépticos dirían, tal vez es algún secreto de la cristiandad conocido por unos pocos. Pero podría haber otra razón por la cual la gran mayoría de las estructuras, pero no todas, están alineadas de esta manera. Si alguna vez te perdiste, saliste de excursión por el campo europeo y olvidaste tu brújula, pero te topas con una iglesia antigua, puede que tengas suerte. Los rincones y grietas, los secretos y misterios estaban detrás de ellos. Hay un gran laberinto delante de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Voy a tratar de contar una historia del gótico con un enfoque particular en el Reino Unido y Europa por extensión. Pero no, eso realmente no es suficiente. Gótico no es la palabra correcta. La arquitectura gótica nació en el siglo XII y terminó en el siglo XVI. Nuestra indagación trasciende este periodo. También exploraré lo que vino antes. Bueno, ¿cómo es esto? Voy a tratar de contar una historia de la arquitectura medieval y la Edad Media con un enfoque en Europa. Eso es mejor, pero no da en el clavo. Como verás, la arquitectura medieval trasciende la Edad Media. También analizaremos por un lado la antigüedad, el periodo de tiempo anterior al comienzo de la Edad Media, y la modernidad, el periodo de tiempo que le siguió. Y aunque me centraré en Europa, esto no significa que los espacios geográficos y las naciones fuera de sus fronteras no sean importantes. Tampoco significa que no exploraré ni me basaré en ellos para informar mis argumentos. Lo que significa es que no tengo la experiencia ni la jurisdicción para presentar un argumento real sobre la arquitectura fuera de Europa. ¿Por qué? Porque no puedo ir y explorarlo de primera mano. Cuando hable de espacios fuera de Europa, me ocuparé de ellos en un sentido académico, es decir, con la literatura histórica, las artes, las fotografías, etc. La complejidad es terriblemente difícil de resumir, creo que lo hice mejor antes. Nuestros dos franceses sugieren que la arquitectura medieval tenía un secreto que una fuerza en nuestro mundo no quería que supiéramos. Así que vamos a ponerlos a prueba. Es mucho mejor. Espero que lo que descubramos ayude a arrojar algo de luz sobre otros asuntos, dos de los cuales esbozaré ahora. El primero es cierta teoría que ha estado dando vueltas desde hace algún tiempo. ¿Has oído hablar que hubo una inundación de lodo o un cataclismo que tuvo lugar en algún momento entre los siglos XVII y XIX, y como resultado acabó con una civilización anterior que construyó todas las estructuras asombrosas del pasado? Y no solo eso, sino que muchas de las estructuras se construyeron originalmente como tecnología para generar energía. El segundo es el trabajo de Anatoly Fomenko. Muchos no se dan cuenta que el trabajo de Fomenko fue en realidad la influencia impulsora central en la concepción de la teoría del reinicio de la inundación de lodo. Si bien exploraremos a Fomenko en detalle mucho más adelante, un resumen muy básico de su trabajo refiere que aproximadamente 1000 años de nuestra cronología fueron fabricados a través de copias fantasma o duplicación de otros eventos históricos. Y que la antigüedad tal como la conocemos, los romanos, los griegos y los egipcios, en realidad ocurrió durante la Edad Media. La obra de los Fomenko es fascinante y merece la pena leerla, aunque no estés de acuerdo. Y como verás, en algunos puntos acuerdo con Fomenko,
y en otros no. Por todo esto, presentaré un puñado de argumentos propios en relación con la Edad Media y la arquitectura medieval que abarcarán temas como la tecnología, la fabricación histórica, la teología y la espiritualidad, la política social y económica. Y vale la pena esbozar ahora algunas preguntas generales centrales que tengo la intención de hacer e investigar. El nacimiento de la arquitectura gótica en el siglo XII demuestra que la verdadera revolución industrial realmente ocurrió en la Edad Media. La revolución industrial que tuvo lugar en Gran Bretaña entre 1760 y 1820 fue una revolución tecnológica, o en realidad una expansión aplicada de tecnología preexistente y formulada con el objetivo de desestabilizar Europa y establecer la globalización y, por extensión, el globalismo. Hubo un intento de implementar la globalización durante el siglo XIV que fracasó y resultó en un final catastrófico de la Edad Media. Si es así, ¿por qué falló? Bueno, eso suena un poco serio y aburrido, ¿verdad? Pero realmente, en el fondo, es como decía antes, estamos en la búsqueda de las claves para poner a prueba a nuestros dos franceses. ¿Y qué es una llave? Bueno, casi cualquier cosa en realidad. Una llave podría ser una pieza de arquitectura. Puede ser un libro, una pintura, un poema, un mapa, una ubicación geográfica, una palabra, un nombre, una oración, un símbolo. Puede ser de la antigüedad, la Edad Media, el siglo XIX o incluso nuestra era actual, absolutamente cualquier cosa. Si abre una puerta, es una llave. Pero esto tampoco significa que todas las claves sean útiles. Algunas puertas se abren solo para que llegues a un callejón sin salida más adelante. Y sin duda esto nos pasará a nosotros. Pero las llaves son el objetivo. Y me gustaría compartir con ustedes ahora una de las llaves que exploraremos con mucho detalle más adelante. Encontrar llaves es como enamorarse o quedarse dormido. No se puede orquestar el enamoramiento, no puedes forzarlo. No puede forzar el sueño, no puedes obligarte a dormir con tu mente. Si haces esto, estarás despierto toda la noche dando vueltas y vueltas. Pero si lo sueltas, tiende a suceder naturalmente. Te duermes. Sucede inesperadamente. Con las llaves sucede lo mismo. No puedes encontrar una llave si buscas demasiado. Si vas de aquí para allá con una teoría o una idea preconcebida en mente, las llaves te encontrarán. Pero tienes que estar lo suficientemente abierto como para darte cuenta de lo que son. Era el cumpleaños de mi novia, y la llevé a Gales. Chica afortunada, muy afortunada, de hecho, porque no tenía idea, pero una llave muy especial estaba esperando. Esta llave es un cierto tipo de llave, una llave cruzada. Espera. En vez de que te lo explique, solo sígueme. Research. Flat Earth.
¿Sabes lo que es esto? Esto es agua viva. St. Winfried's Well en Holywell, Gales. Es un manantial que brota de lo más profundo de la tierra. Y mira, burbujea delicadamente en esta magnífica estructura gótica y brilla en esta estrella antes de viajar a esta piscina. Las aguas vivas. Se dice que Ricardo I ha visitado el sitio en 1189 para orar por el éxito de su cruzada. Ha sido un lugar de peregrinación durante casi 1000 años de historia registrada. Holywell es el manantial del Señor de Gales. El manantial produce aguas curativas milagrosas de las cuales se tiene reporte, según Paul Burns, desde el período medieval temprano. Las aguas vivas de las profundidades de la tierra. Y mira por encima del manantial. Mira esta estructura. Estos manantiales especiales están en todas partes en el Reino Unido, la mayoría ahora olvidados y fuera de la vista. Pero no todos. En una región llamada Derbyshire, todavía practican el ritual cristiano llamado well dressing, que proviene de la Edad Media. Y nuevamente, se ha reportado que las aguas de estos manantiales producen curas milagrosas. Ahora en Holywell tratan el agua de manantial con cloro. ¡Qué tremenda pena! Una llave cruzada abre dos puertas. ¿Qué puertas? Bueno, en primer lugar, nos da una evidencia real de la presencia de las aguas vivas dentro de una estructura gótica. ¿Y qué más? El barro. Mira un poco más de cerca y reinicia tu mente. ¿Qué pasa si levanto el suelo aquí? ¿Qué nos queda? ¿Un camino cubierto de hierba a una iglesia y una pequeña capilla? ¿Qué hay debajo de tus pies? La inundación de lodo como un cataclismo mundial aislado es una teoría muy débil. Y en la verificación de la realidad de las historias robadas, Thomas Christian se burla de los matices. Él se pregunta si la inundación de lodo no podría haber sido un incidente aislado, sino algo que ocurrió varias veces en nuestra historia. ¡Qué excelente pregunta! No hubo inundación de lodo en el Reino Unido. Pero algo ciertamente ocurrió varias veces en los últimos 100 años. Mira de nuevo, levanta el suelo. ¿Alguna vez has considerado la instalación de alcantarillas? Una alcantarilla es una estructura hecha por el hombre que canaliza el agua a través de un obstáculo. En esencia, es un canal subterráneo, vienen en todos los tamaños. Se pueden usar para redirigir el agua para el alcantarillado, incluso el transporte, y se ha venido haciendo por siglos. Tienes que desplazar una gran cantidad de tierra para construir alcantarillas. Cuando se encuentran debajo de las carreteras, con frecuencia están vacíos. ¿Quién es conocido por haber construido los caminos? En los últimos ríos de Londres, Nicholas Barton nos dice que existe, desconocido para la mayoría de los londinenses, todo un sistema de ríos subterráneos debajo de las calles, tan intrincado y misterioso como los que fluyen de cueva en el corazón de los Pirineos. No hubo inundación de lodo en el Reino Unido. No, hubo un entierro, quizás múltiples entierros desde el Renacimiento. Comenzando con el borrado de lo medieval, el suelo siempre se levanta alrededor de estas estructuras medievales. Una inundación de lodo no sería tan selectiva, pero a veces, como Holywell, el suelo no se levanta para enterrar toda la mitad inferior, y hay pistas. Mira aquí lo que hay dentro, una cripta o tal vez algo más. ¿Existió un gremio perdido? ¿Quiénes eran los cistercienses? ¿Eran realmente monjes? Riebauls, Tinten, Builbas, Fernis, Fountains, monjes benedictinos. ¿Quién los disolvió? ¿Quién los destruyó y enterró? Las aguas vivas, causas secretas de la naturaleza.
enterradas hace mucho tiempo, y hechas secretas. Incluso en un lugar como Londres. Ursula Fantorpe lo dice de una hermosa manera. A nuestros pies yacen debajo el pequeño fermento subterráneo. Ríos de Londres. Efra, Graveny, Falcón, Quaggy, Wandle, Woolbreck, Tyburn, Fleet, cuyos nombres están desfigurados, deshilachados, borrados. Estos son los magags que mascaron el día a la cuenca en la que se anida Londres. Estas son las corrientes que cincelaron la ciudad, que lavaban la ropa y hacían girar los molinos, donde los niños bebían y nadaban los salmones. Y los pozos eran sagrados. Ellos se han ido abajo, metidos en caja, como asistentes de magos. Enterrados vivos en la tierra. Olvidados como los muertos. Pachamama Flat. Metidos en caja. Olvidados como los muertos. ¿Dónde enterramos a los muertos? Tennyson escribió su poema, La flor en la pared agrietada, en Wagner Wells, Hindhead, Inglaterra. Es una serie de estanques hechos por el hombre con corrientes de conexión. Ellos crearon los estanques en el siglo XVIII. Hay tantos ejemplos como este en todo el país. Verás, todos esos viejos cursos de agua y arroyos de los manantiales tenían que ir a algún lado. No puedes simplemente apagarlas. Deben ser redirigidas, vertidas, reutilizadas como fuentes controladas. La creación de muchas casas señoriales inglesas en el siglo XVIII sirve como ejemplo de un sistema de agua medieval revisado, reorientado y con un nuevo propósito. Cuando se trata de lo medieval, gran parte se remonta al agua. ¿Alguna vez has visto este plano medieval de la Catedral de Canterbury? ¿Puedes ver todas las líneas verdes, amarillas y rojas? ¿Sabes lo que son? Eso es un sistema de agua. Fuentes, la representación de cómo se ejecuta a lo largo de todo el complejo estructural. He encontrado muchas llaves que dan testimonio de las indirectas y subrayan la comunión entre la arquitectura medieval y las aguas vivas naturales. Pero solo en Europa y principalmente en el Reino Unido. Como dije, no tengo la experiencia para hablar del resto del mundo. Pero qué increíble propuesta. Imagínese si personas de todo el mundo pudieran participar en una búsqueda del tesoro en su propia nación, región o ciudad en particular para investigar la presencia potencial de antiguos cursos de agua y manantiales. Para examinar si interactuaron con su propia historia medieval y arquitectónica. Y si estaban encajonados como el ayudante de un mago. Los rincones y las grietas, los misterios del pasado. El laberinto nos espera. Pero estás indeciso, ¿no? ¿Sabes lo que significa entrar en un laberinto como este? Jorge Luis Borges capturó su esencia. En su cuento Los dos reyes y los dos laberintos, en el que el rey de Babilonia ordenó a sus súbditos que le construyeran un laberinto. Tan confuso y tan sutil que los hombres más prudentes no se atreverían a entrar en él y los que lo hicieran se perderían. Cada paso que damos por este laberinto es un capítulo, una indagación, un retrato, un rompecabezas, una paradoja, una adivinanza que intentaremos desentrañar y examinar. Pero no hay garantías. Vamos a estar jugando acertijos en la oscuridad y no puedo asegurarles que lo resolveremos. ¿Cuál es el propósito de un laberinto? Hacer que te pierdas. Y te hace preguntarte por qué diablos alguien entraría en una estructura tan aterradora. Muy simple, para revelarse en su propio desconcierto. Es tiempo de empezar. Y casi me olvido de una pregunta importante. No tienes fobia a los minotauros, ¿no? Es una buena noticia. Solo yo entonces. Vale, basta de charla. Vámonos. Nuestro primer rompecabezas no se va a resolver solo. Ellos saben
Estas traducciones fueron posibles gracias a tu apoyo.